y hermano en Cristo también. Dios te bendiga, profeta Ángel. Saluda a la audiencia que está ahí. Amén, amadas bendiciones, que la paz del Señor quede con usted. Dice que Dios está haciendo cosas poderosas y extraordinarias. Para mí es un placer estar compartiendo con mi hermana Giselle, y ya somos colombo-dominicanos, ya estamos en Colombia, estamos con una asignación en Colombia, pero también no pierdo mi esencia de dominicano todavía, y sé que Dios todavía está haciendo cosas poderosas, y sé que Dios le va a hablar a una generación que está sedienta por la palabra, una generación que Dios está provocando que esa unción, esa gracia y ese favor se mueva. Y yo sé que la palabra que vamos a compartir en este día, yo sé que va a hacer impacto, yo sé que va a conmover los corazones, y sé que hay gente que se ha sacrificado, ha pagado un precio, sé que hay gente que ha dado el todo por el todo, pero sé que esta palabra va a traer un aliento de vida, porque a veces hay personas, Giselle, que sienten que no tienen vida, sienten que ya la fortaleza, la esperanza se le ha ido, pero cuando hablamos de esperanza tiene que ver con espera, y yo sé que Dios le está diciendo a alguien: espera, porque algo poderoso viene en el nombre de Jesús de Nazaret. Giselle, yo tengo un tema que quisiera compartirlo con cada uno de ustedes. Santo. Porque sé que este tema va a conmover a muchas personas. Un tema que el Señor me ha dado y quiero compartirlo con cada uno de estas personas que están conectados aquí en el nombre de Jesús. Así que Dios bendiga a la audiencia que está con nosotros. Dios bendiga a los que se van conectando. Vamos, compártalo. Vamos, comparte. Con cada uno de sus amigos, vamos a compártelo en 5 grupos. No sea mal agradecido, no se coma esta palabra para usted solo. Dios mío. Compártalo por lo menos con 5 grupos y se lo voy a agradecer. Amén. Así que yo así rapidito, Giselle, quiero leer la palabra en el libro de Génesis, capítulo 22, verso 1 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enavagando su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tus palabras son bendecidas, Dios mío, y sé que tú te vas a manifestar de una manera poderosa, Dios mío, eterno Dios. Sé, Dios, que esta palabra va a impactar las naciones, y esta palabra va a traer un refrigerio en muchas personas, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Úsanos Jesús. una vez más y te daremos la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Mira, diga conmigo, vamos, escriba ahí en su comentario y diga conmigo: el verdadero sacrificio trae problemas. Santo. El verdadero sacrificio trae problemas. Cuando nosotros vamos a la historia de Abraham, entendemos por la palabra que Abraham fue el padre de la fe. Fue un hombre que Dios utilizó de manera poderosa, un hombre que Dios preparó con una asignación que aún en la preparación que Dios le dio a Abraham no es de beneficio para nosotros hoy en día. Y lo que nosotros podemos entender por la palabra es que cuando Dios llama a Abraham, lo llama con un propósito. Y el propósito de Abraham es que a través de él la generación que viene, o la generación que hoy existe, también iba a ser bendecida. Y la Biblia dice que cuando Dios dice que va a probar a Abraham, no sé por qué Dios intenta probar a alguien que ya él lo constituyó como el padre de la fe. Ahora, algo me impactó y me llama la atención, y es que Dios empieza a probar a aquel hombre, sabiendo que este hombre era el padre de la fe, un hombre con una fe inquebrantable, un hombre con una fe terrible de parte de Dios. Y la Biblia dice que cuando él le da la promesa a Abraham, le
dice que la promesa vendría por su hijo. Y cuando Dios le da esta promesa, todos sabemos y conocemos que Abraham no fue cualquier tipo de persona. Abraham era un patriarca de aquella época. Abraham era un hombre utilizado por Dios, un hombre poderoso que Dios le dio una asignación para que hoy esa asignación fuéramos nosotros hoy en día. Y cuando la Biblia dice que Dios escoge a Abraham y le dice: Abraham, yo necesito que tú subas al Moriah, necesito que tú sacrifiques a tu único Isaac, a tu único hijo. O sea, cuando hablamos de hijo, estamos hablando de la promesa divina que Dios le dio a Abraham. O sea, ¿cómo yo puedo entender que Dios le da una promesa y dándole la promesa manda a Abraham a que sacrifique la promesa? Lo que yo puedo entender es que cuando nosotros hablamos de Moriah, Moriah significa lugar de preparación o lugar de enseñanza. O sea, quiere decir que cuando Abraham dice: tú y yo iremos, adoraremos y volveremos, ya Abraham sabía que Dios lo estaba probando o que Dios lo estaba preparando. O sea, hay personas que el diablo le ha hecho la guerra, pero Dios ha permitido ciertas circunstancias para enseñarle que el que habita en el abrigo del Altísimo mora alrededor de ellos. Por eso la Biblia enseña claramente que cuando Abraham va a subir con el muchacho, dice que Abraham coge la leña. Porque el tema es el verdadero sacrificio trae problemas. Porque una de las cosas que Dios hace con Abraham es que Dios le dice a Abraham: sube al Moriah. Cuando Abraham sube al Moriah, Abraham sube para sacrificar la promesa. Ahora, ¿por qué la promesa no se natural o no se materializa hoy en día? Porque la gente no sacrifica lo que le está haciendo de problema a la promesa. Se fueron 45 gente. Vamos, comparta esto. ¿Qué es lo que pasa con la gente o con la generación de hoy? Es que la generación de hoy, dice él, ellos tienen una promesa, pero quieren entender que el sacrificio de ellos es que vale, no el sacrificio de Cristo. Y por eso Dios le dice a Abraham: sube al Moriah, que es en representación de enseñanza o de aprendizaje. Y cuando Abraham sube al Moriah, cuando Abraham intenta sacrificar la promesa, nos damos cuenta que cuando Abraham intenta poner el cuchillo encima del muchacho, aparece el ángel de Jehová. Y el ángel le dice: Abraham, no sacrifique, no intente tocar al muchacho, porque no es necesario que Abraham hiciera el sacrificio. Escucha bien. Por eso es que si nosotros vamos al texto y entendemos bien el texto, nos damos cuenta que si Abraham intenta hacer el sacrificio, Dios no tenía que morir. Dios mío. No. Por eso Dios dice: quita el cuchillo del muchacho, porque tú no puedes sacrificarlo. Así es. Oh my God. Ay, Dios mío. Tú no puedes sacrificar al muchacho. Y por eso Dios, cuando Abraham intenta hacerlo, Dios se le presenta y dice: mira, ahí está el cordero. Ahí está el cordero enredado en un zarzal. Aparte de eso, Abraham llevaba la leña. La leña representa la cruz del Calvario. Cuando nosotros hablamos de la cruz, sabiendo que la cruz fue hecha por madera en aquella temporada, lo que yo puedo entender era que Dios no quería permitir que Abraham sacrificara a su hijo, porque en el momento que Abraham hiciera el sacrificio de Jesús no vale. Y es lo que pasa con muchos ministerios hoy en día, que la gente ahora quieren hacer el sacrificio y quieren dar a entender que el de Jesús no vale. Así, y el de ellos cuesta más que el de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando, Dios mío? Ay. Dios mío, entonces hay gente que entiende. Ay, Dios mío. Hay personas que están entendiendo que por su sacrificio ellos se van a ganar el reino de los cielos. Hay personas que entienden que por su sacrificio es que ellos están en el lugar que ellos, ay, Dios mío, alcanzaron. Es que yo no sé si alguien está entendiendo esto aquí. Dice la palabra del Señor que esto es por gracia para que nadie se gloríe. Porque si te salvase por sacrificio, tú dirías que el reino de los cielos lo compraste por aquello que hiciste. Yo no sé si alguien está entendiendo. Eso es lo que tú me quieres decir, Ángel. Es que Giselle, es algo fuerte. Por eso Dios le dice a Abraham: yo sé que yo te constituí como el padre de la fe, pero por tú ser el padre de la fe es donde tú necesitas ser enseñado. ¿Cuál es el problema de la gente? Que la gente entiende que por la posición ellos no pueden recibir una enseñanza o no pueden recibir una capacitación. Y lo que Dios estaba haciendo con Abraham era que Dios lo estaba capacitando en el Moriah. Por eso el Moriah significa enseñanza o aprendizaje. Una de las cosas que yo puedo entender es que, fíjate, que cuando Dios le da la promesa a Abraham, antes de la promesa Dios le cambia el nombre. Por eso él se llamaba Abraham y Dios solamente le pone una H. Cuando nosotros vamos al significado de la H, ay Dios, me voy a meter por aquí, yo no sé si hay gente que va a tener problemas con esto, pero cuando nosotros vemos el significado de la H, dice él,
El significado de la H que Dios le puso al nombre de Abraham tiene que ver con Han. Y Han en hebreo significa aliento o soplo de vida. Lo que yo pude entender por la palabra es que Dios primero a Abraham le da aliento de vida para que hoy nosotros tuviéramos vida. Por eso Dios hoy no permite que tú estés bajo esclavitud, bajo miseria. Todo lo que es maldición, todo lo que es enfermedad, todo lo que es ataque, toda esa diablura, todas esas maldiciones no te pertenecen. Porque en el momento que Dios llega al lugar de sacrificio y dice que su hijo fue crucificado, en ese momento todas las enfermedades, todas las iniquidades, Él las llevó a la crucificación. Allí la enterró, allí la dejó crucificada. Por tanto, la enfermedad que tú tienes no te pertenece. Por eso hay mucha gente diciendo: mi enfermedad, mi dolencia, mi dolor de cabeza, mi herida, o sea, gente que están cogiendo lo que es del infierno, lo están cogiendo para ellos. Y por eso Dios le dice a Abraham: tú no vas a hacer el sacrificio, yo necesito llegar, sacrificar yo ser del sacrificio, porque eres el cordero. Y fíjate que cuando Abraham llega a aquel lugar, aparece un cordero en representación del Mesías, ¿verdad? Entonces fíjate que el mismo Isaac llevaba la leña. María. Y la leña representa la cruz. O sea, que Isaac representaba el cordero y la leña representaba la cruz. Dios mío. No, usted no está aquí, por favor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Isaac quería hacer el sacrificio, pero que Abraham iba a hacer el sacrificio, pero ya Abraham sabía que Dios lo estaba enseñando. ¿Cuál era la enseñanza que Abraham estaba recibiendo? La enseñanza que Abraham estaba recibiendo era que todas las cosas que Dios iba a hacer con Abraham no era por su deleite, no era por su sacrificio, no era por su esfuerzo, no era por lo que él hizo, era por gracia. ¿Y quién es la gracia? La gracia es Cristo. Cuando nosotros vamos al mensaje de la gracia, nos damos cuenta que la gracia es lo que hace todo perfecto y eso es lo que hace todo correcto. Hay cosas que si no es por la gracia, hoy nosotros no lo hubiéramos hecho. Y la misma gracia se manifiesta en carne. Ay, Dios. Y la gracia deja de ser Dios para ser igual que nosotros, para pagar un precio en la cruz. Y ese precio que se pagó en la cruz del Calvario es para que hoy tú y yo recibiéramos la promesa que Abraham le dio. Ahora, ¿cuál es el mayor problema de la iglesia hoy en esta nueva generación? Es que la iglesia hicieron un sacrificio, se sacrificaron, pagaron un precio quizás por su ministerio, y ahora ellos entienden que ellos tienen una posición por lo que hicieron. No. Hay gente que se me está yendo. Todo lo que Dios está haciendo en tu vida no es por lo que tú hiciste ni por lo que va a hacer, es por la gracia. Por eso la gente hoy en día no predica de la gracia. Sí. La mayoría de gente, todo lo que habla es de condenación, de que el diablo te va a llevar, de que tú no eres de Dios. Y déjame decirte, cuando nosotros vamos al libro de Romanos, el libro de Romanos enseña que antes de tú nacer ya tú eres salvo por gracia. Ay. Entonces, por eso dice él, los judíos y los gentiles no se juntaban, los judíos y los gentiles no compactaban. Y cuando Jesús muere, Jesús hace una unión. Por eso dice, ahora hay un solo cuerpo. Esto está demasiado poderoso aquí. ¿Por qué un solo cuerpo, dice él? ¿Por qué un solo cuerpo, Ángel? Porque hay gente que va a entender que es de los judíos o es de los gentiles. Y cuando Jesús muere, Jesús dice, yo voy a morir para que ahora entre todos seamos un solo cuerpo. ¿Y por qué mucha gente no funciona en un ministerio? Porque ellos entienden que están divididos y juntos no funcionan. Dios mío, esto está demasiado fuerte. Por favor. Esto está demasiado poderoso. Y es lo que Dios hace. O sea, en otras palabras, yo soy el Dios de los judíos y también soy el Dios de los gentiles. En otras palabras, yo soy el Dios de toda la creación, de Jehová en la tierra y su plenitud. Y dice el mundo y lo que en él habita. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y por eso, cuando este grupo de los calvinistas, de los Juan Calvino, empiezan a decir que la salvación solamente es para los judíos, o es para el pueblo de Israel, que en aquel tiempo era un grupito, se cataloga como un grupito, aparecen los hermeneos, que hablan acerca de lo que la salvación es para todo. La Biblia dice que por la transgresión de Israel, por la transgresión de ellos, viene a pasar la salvación también a nosotros los gentiles. O sea, que incluso la misma promesa que Dios le da a Abraham también es para todo. O sea que el mismo Abraham hace parte del cuerpo de Cristo. Entonces hay gente que cuando le hace la guerra a un ministerio, le está haciendo la guerra al cuerpo de Cristo.
No, hay gente que está muy serio aquí en este en vivo. Cuando una gente empieza a manifestar los deseos carnales, no le está haciendo la guerra a un ministerio o a una persona o a un siervo, le está haciendo la guerra al mismo cuerpo que pagó el precio por ello. Wow, Dios mío, escucha esto. Ay. Gloria a Dios. Ángel, yo quiero enfatizar en un punto muy importante que tú tocaste cuando tú estabas hablando acerca, escucha esto, audiencia, todos los que están aquí, deja que yo me enfoque la cámara. Quiero enfatizar en un punto muy importante que tú trataste y yo quiero que todo el mundo, todo el que está ahí, preste atención. Él está hablando de algo muy importante y es donde Abraham le hizo entender los días de Jesús. Donde Dios le hizo entender a Abraham los días de Jesús. Vemos que el Señor dice que en tu simiente sería bendita todas las naciones de la tierra. Pero vemos aquí también donde dice, escucha esto, donde está diciendo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces tú me estás diciendo que de una manera el Señor llevó a Abraham a ver los días de Jesús, wow, a ver el sacrificio. Es que yo ay Dios mío, yo no sé si alguien está entendiendo el punto que Ángel tocó, pero es un punto bien importante. Es que de una manera u otra el Señor lo trasladó, aleluya, a aquel tiempo. Ay Dios mío, no sé si alguien está aquí. Yo no sé si alguien puede contemplar estas palabras, puede desglosarla, puede degustarla, así como cuando usted va a un supermercado y le dan un bocadillo y le dicen: ven para que pruebe este producto que es nuevo. No sé si alguien puede hacer esto. Pero Ángel tocó un punto tan importante en nuestra vida. De una manera u otra el Señor lo llevó a ver los días de Jesús. De una manera u otra el Señor lo dice que Abraham se gozó. Yo no sé si alguien puede comprender. Dice que Abraham se gozó. Hay alguien aquí que de una manera u otra se van a gozar en lo que es la palabra del Señor. Hay alguien aquí que de una manera u otra, cuando el Señor lo lleve a la revelación de su palabra, Wow. Yo no sé si alguien está entendiendo, pero hay alguien aquí que el Señor lo va a iluminar para que puedan entender la revelación de esto que está escrito aquí, de este, ay Dios mío, de este tesoro, Ángel. Hay gente, Ángel, que su pensamiento no es tan iluminado todavía. ¿Cómo así? Que los ojos de su entendimiento no están alumbrados todavía, pero de una manera u otra, por medio del Espíritu de Dios, el Señor le va a alumbrar los ojos del entendimiento para que ellos puedan comprender cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. El Señor llevó a Abraham, alumbró su entendimiento y lo llevó al tiempo, ay Dios mío, donde estaba Jesús, para entender cuál era la buena voluntad. En otras palabras, el Señor está diciendo: mi voluntad no era que tú sacrifiques a Isaac. Mi voluntad, ay Dios mío, es que estoy haciendo una simbología. De esto fue que tú hablaste. Es que el cordero que tú estás viendo ahí es una simbología que, ay Dios mío, que yo no sé si alguien puede comprender. Tú no vas a encontrar un hombre en el mundo que quiera hacer un sacrificio con su hijo. Tú no vas a encontrar un hombre en el mundo que quiera hacer un sacrificio con su hijo, pero aquí hay un mandato que el Señor le dice: sacrifícame a tu hijo, y él en plena obediencia va y sacrifica a su hijo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos, dímelo ahora. La voluntad de Dios es la obediencia. Por eso Jesús dijo cuando estaba en Getsemaní: Señor, que Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad y no la mía, porque esto se trata, Ángel, que cuando obedecemos, hacemos la voluntad de Dios. Cuando Abraham obedeció, hizo la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dice: detente el cuchillo. Dijo Ángel, enfóquense ahí. Detente el cuchillo. Detente el cuchillo, porque mi voluntad no es esta. Solamente, aleluya, mi voluntad no es esta. Mi voluntad es que mi hijo, mi único hijo, el unigénito, muera por todas, para que sean benditas todas las naciones de la tierra. Wow. Entonces, Giselle, por eso es que hay personas que están cansadas, agobiadas. Todo el tiempo tienen un cansancio.
porque ellos están haciendo cosas que les pertenecen a Cristo hacer. Ay, es que yo no sé si alguien puede comprender esto. Yo no sé si alguien de lo que está aquí viendo este en vivo puede comprender esto. ¿Por qué te cansas tanto? Wow. ¿Por qué te cargas tanto? ¿Por qué te pone tanta carga sobre tus hombros? Es que alguien no puede comprender que el verdadero sacrificio, que ya Dios estaba cansado. Dios estaba cansado. O como dicen los dominicanos, Dios estaba harto de que mataran tanto, ay Dios mío, animales por su pecado. Es que había un sacrificio perfecto, Ángel. Wow. Explícale eso al público. Ok. El verdadero sacrificio. Mira, fíjense que Dios no permite que Abraham haga un sacrificio porque todos somos de la generación de Abraham. Ay, Dios mío. Y hablamos ahorita de que la letra H que Dios le pone al nombre de Abraham significa aliento, soplo de vida. Si nosotros vamos, yo tengo algo aquí escrito que dice, la frase inspirado ha sido traducido lleno del aliento de Dios. O sea, quiere decir que cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, Dios le pone una dimensión más profunda. Ay, Dios ¿Y por qué mío. Dios le pone esto? Haciendo en referencia de la humanidad completa. Por eso, si tú ves el libro de Génesis, nos damos cuenta que en el principio Dios sopla el mismo aliento. Ay. El mismo aliento que Dios sopla en Abraham, también lo sopló en Génesis con Adán. Dios o sea, mío. quiere decir que ese mismo aliento, lo que Dios empieza a hacer es que Dios le devuelve la salvación a la humanidad completa. Sí. Por eso la Biblia dice claramente que cuando Jesús muere, Jesús baja al infierno. Cuando Dios Jesús mío. baja allí, dice que los muertos resucitaron con él. Dice él, Dios me reveló algo que va a traer problemas. ¿Lo puedo decir? Suéltalo, Ángel. Lo que Dios me reveló, yo sentado, Dios me dijo, Ángel, lo que pasa es que en el momento que Jesús muere, Jesús va al Adán. Dios mío. Es que alguien Jesús no va al entiende. primer Adán, y cuando llega el primer Adán, Jesús restaura lo que el primer Adán hizo. Cama. Ay, Dios mío. No sé si alguien puede comprender, pero todo el que tenga oído para oír esta palabra, que oiga. Y por eso dice él, es que en la Biblia dice que ya nosotros somos herederos y coherederos. Ay. Porque hay tierras que nos pertenecen y por eso la Biblia dice, mi pregunta, ¿por qué razón la Biblia dice que todo lo que pisare con la planta de los pies será tuyo? Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque hay terrenos que te pertenecen. Y por eso cuando Jesús llega a Gadara, cuando Jesús pisa, sin Jesús soltar una palabra, el endemoniado se revoltea. Y por eso María le unge los pies al maestro. ¿Por qué? Porque los pies tienen un significado de autoridad. O sea, cada vez que Jesús llegaba a un lugar, los demonios se sujetaban. Y por eso ese mismo soplo que se está materializando en Génesis, también se materializó cuando el pueblo de Israel iba cruzando. Por eso dice la Biblia que pasaron en seco. Y dice la Biblia que todas las noches Jesús estaba soplando. O sea que el soplo es lo fundamental para nosotros poder hoy en día manifestar la autoridad. Por eso el tema es que el verdadero sacrificio trae problemas. Cuando nosotros vamos al pecado original, el pecado original es la simiente adámica. ¿Y cuál es el problema de la gente? Que cuando la gente hace el sacrificio de ellos y mientras su sacrificio, soy yo lo hice, Ángel? Yo lo hago, yo profetizo, yo ministro, yo sano. Todo ese yo va al pecado adámico, a la simiente adámica. Pero cuando nosotros cambiamos el yo, nosotros estamos diciendo, ya yo no pertenezco a la tierra, sino que pertenezco a la roca que es Cristo Jesús. O sea que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por gracia y misericordia de Él. O sea, quiere decir que todo todo el aliento que Dios ha manifestado en Adán, también Dios se lo manifestó en ti. La gracia que Dios puso en Abraham, también la puso en ti. La que puso en José, también la puso en ti. Por eso hay gente que está limitada porque no entienden, dice él, que el aliento es para todo. Ay, ay, ay. ¿Puedo entrar algo? Ángel. Tú me estás diciendo que el problema de hoy en día es que la gente está muriendo ellos y se están creyendo que ellos fueron los que fueron crucificados. Ay, Dios mío. Y por eso ahora Dios no utiliza muchas personas. Mira, Dios no deposita unción en todo tipo de personas por la mentalidad errónea. Si Dios le deposita a alguien, el que levante los muertos por la palabra, en persona, no en todas, no se generaliza. Pero hay personas que si Dios le deposita esa autoridad de que se levante muerto, agarra una limusina, si es que existe en este tiempo, y sale por la capota de arriba para que la gente lo cargue y lo alabe. Escuche esto.
Es que Ángel. el problema más fuerte, Giselle, de un ministerio, y por eso es que el tema es que el verdadero sacrificio trae problemas. Porque nosotros tenemos que entender que el verdadero sacrificio que se hizo fue en la cruz. Y fíjate, wow, yo no sé por qué Dios conecta tanto con el soplo. Que esto está bueno. Date cuenta que en el lugar que sacrifican a Jesús, que Él muere, es el lugar de la carabela. Y cuando nosotros hablamos de eso, la carabela representa algo seco, algo muerto, muerte. Entonces, date cuenta que el poder de Jesús, wow, El poder de Jesús es tan fuerte que con la muerte venció la muerte. Ay, No, tú usted no no está estás aquí. entendiendo. Con la muerte, Él venció la Dios muerte. mío. No, comparte eso ahí, señores, para yo poder seguir, si no me Dios, corto aquí. no, Ángel, repíteme eso ahí si de usted no nuevo. comparte esto aquí, yo no sigo con esta vaina. Pero Jesús llega y Jesús fue crucificado y los mismos golpes lo llevaron a Él a reprender la muerte con la muerte. Ángel, el único hombre que siendo herido sanó a otro herido. El único hombre que siendo muerto levantó los muertos. No, Giselle, no hable nada. Dios Si usted mío. no comparte estos 5 grupos, nosotros paramos esto Ay, aquí. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, es lo que pasa. Donde quiera que Jesús llegaba, Jesús manifestaba el soplo de vida. Sí. Él es el soplo de vida. Y es lo que pasa con Ezequiel. Ezequiel dijo, Señor, tú lo sabes. Imagínate, Ángel, que a ti venga Dios y te pregunte, pero ¿y ese valle de huesos secos vivirán, hijo de hombre? Tú nervioso, te va a temblar la rodilla, te va a temblar la mano. Tú lo único que vas a decir, pero Señor, tú lo sabes. Y él le dijo, ahora Ángel, profetiza. Y dice, todos los huesos empezaron a empatarse. Todos los huesos empezaron a juntarse. Tendones, carne. ¿Y ahora qué pasa? Todo está construido, pero después de eso, ¿qué va? Le dice ahora, profetiza. El espíritu, dile al espíritu, vende de los 4 vientos. Ay, Ángel, suelta eso ahí, Ángel. Y viento tiene que ver con soplo. Suelta. O sea que el problema de los profetas, y aquí voy a reprender a los profetas, se me puede levantar. El problema de los profetas hoy en día, que los profetas no quieren restaurar, solamente quieren condenar. Y cuando Dios pone a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos, dice que el viento llegó y los huesos recobraron vida. O sea que también en ese momento se manifiesta el soplo, el aliento de vida. Se manifiesta el ruá. Ay, my Dios God. mío. Hay gente que está muy serio aquí. Dios mío, me escucha. Si no llegamos a 45 personas, tumbamos este mismo aquí. Comparta esto rápido. Escucha eso, vamos a 36 personas ahora. Escucha esa palabra. Dice Iri, espíritu de los 4 vientos empieza a soplar ahora. Aleluya. Escucha, mira, en el principio, escucha esto. En el principio, escucha, Ángel, donde te voy a llevar. Dice la palabra de Dios en Génesis 1 que cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué dice? Que estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Pero había algo muy importante, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ay. Aunque tu vida esté en desorden, aunque tu vida no tenga luz, luego Él dijo que sea la luz, pero se movía algo muy poderoso. Wow. Que antes de que fuese la luz y todo esto, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? Sobre la faz de las aguas. Ángel, yo no sé si alguien está entendiendo esto, pero es que mi entendimiento está siendo alumbrado por el Señor en esta hora. Es que los ojos de mi entendimiento están siendo alumbrados. Tú me dices que aunque tu vida esté en un completo desorden, que aunque tú digas no hay solución aunque tú digas es que ya yo voy a morir aquí, se puso serio es que esto. Los que están muertos no van a resucitar. Me está diciendo que en medio del caos del que está hablando el Génesis 1, en medio del desorden, Ángel, el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y luego Dios dijo, hágase. Entonces hay alguien que está ahora preocupado y turbado porque su vida está en un desorden. Hay alguien que está preocupado y turbado porque tiene cáncer. Explícame eso. Hay alguien que está preocupado y turbado porque está en una silla de ruedas. Explica eso, Giselle.
masoca, pero el Señor te está diciendo que el Espíritu del Señor está aquí con nosotros. Él dijo, yo me voy y no lo dejaré solo, es que vendrá el Consolador. Y mientras el Espíritu de Dios esté, los enfermos se tienen que sanar. Mientras el Espíritu de Dios esté, lo que estaba en desorden, Masaya. Sigue ángel. Desata eso, ángel. No, pero es que cuando no, mire, Dios mío. yo creo que la iglesia ha seguido en una mortandad espiritual porque nosotros los predicadores no predicamos de la vida. No han entendido. Ay, Dios mío. Pastor John. Yo creo que hay que hablar más de soplo que de muerte. Ay, Dios Cuando mío. un profeta llega a un lugar donde hay muerte, él trae vida. Ay, Dios mío. Donde hay miseria, él trae abundancia. Checa. Donde hay herida, él trae sanidad. Donde hay sequía, my God. Entonces el soplo de vida se manifiesta donde lo manifiestan. Wow, Dios mío. Entonces, como la gente no quiere manifestar el soplo de vida, Jesús está contrito con nosotros. Vamos, los enfermos, comenten ahí. Todo el que se siente un dolorcito, comente. Dice, hay gente ahora mismo que está conectada en el en vivo con una enfermedad que de que empieza a revisar su enfermedad, la enfermedad va a desaparecer. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque no hay que ministrar. La palabra está cortando. Y cuando la palabra se está dando, la misma palabra va a hacer efecto. Porque ya nosotros dijimos que tus iniquidades, tus enfermedades, tu dolencia, Él la llevó a la cruz del Calvario y allí la dejó enterrada. O sea, que no tiene por qué estar enferma. Ay, así que todo el que está ahí con una enfermedad, con una dolencia, por favor, revísese, corra. Revise donde lo diga. Ay, créale a de Dios, declare la palabra. Ay. Que yo no sé si alguien está entendiendo. Wow. Ay, Dios mío, por favor, toda la gente se sabe a Génesis 1, pero no lo entienden. Mira, yo no sé quién es John Mejía, pero el pastor John de Ecuador, de lo mío. Pero John Mejía, Dios me está hablando y me está diciendo que el soplo está soplando. Ay, Dios mío. Y yo no solamente veo una congregación, sino que yo puedo ver una construcción. Escucha bien. Dios va a empezar a traer construcciones. Santo, reciba eso, pastor. El soplo de vida va a empezar a materializarse en tu casa. Dios mío, pastor, Dios va a cambiar posiciones. Él dice, no te preocupes por la finanza que necesitas, porque el mismo Dios va a soplar. Él te va a entrar donde hay hueso seco, donde hay mortandad espiritual. Padre, y tú llevarás ese avivamiento que Dios quiere, Señor, que se manifieste en ese lugar. Prepárate, porque la gloria que viene ahora va a empezar a soplar a todo alrededor. Yo no sé si alguien está conectado aquí. Dios mío, pastor John, reciba esa palabra. Todo aquel que tiene una enfermedad, tóquese ahora mismo. Santo. Vamos, escriba su enfermedad rápido, que ya esa enfermedad no es de usted ni le pertenece. Esa enfermedad ahora mismo va a desaparecer. Corra, porque hay una unción que va a empezar a llevar esa herida. Esa mujer que está llorando, esa mujer que ha estado clamando, esa mujer que ha estado intercediendo por ese dolor, eso va a desaparecer. Vamos, corra. Escriba su enfermedad, su dolencia, porque Dios ahora mismo empieza a sanar a través del soplo. El soplo de vida ahora mismo se está manifestando. Dios mío, pastor John, recibe esa palabra poderosa. Yo veo a alguien conectado ahí que tiene una hija que tiene 12 años. Confírmeme. Veo a alguien que tiene una hija que tiene 12 años. Confirme rápido, porque el soplo está cortando. Se está llevando enfermedades, se está llevando dolores. Entendimiento. Yo sé que hay alguien en esta mañana que no tendrá ya una mente pobre, mediocre, de que el milagro no va a acontecer. El milagro va a acontecer en tu vida. Agárrate ahora, aleluya. El milagro va a acontecer en tu casa. Es que hay alguien que tiene un despertar, aleluya. Hay alguien que sabe y tiene fe de que el Espíritu del Señor va a cambiar todo en su casa. Incluso me dice en 2 Corintios 3, alrededor del capítulo 16, que donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad. Esa unción de sanidad se está moviendo ahí en muchas personas. Hay una unción de sanidad. Y hay personas que tienen que empezar a testificar, Dios mío, de lo que Dios está haciendo. Aún veo personas que van a escuchar esto en vivo
después que nosotros terminemos, y van a recibir la palabra y van a ser sanos en el nombre de Jesús. Dios mío. El poder de la gracia, porque ahora la gente no predica de la gracia, la gente no predica de Cristo. La gracia hay gente que no le conviene. Y claro, porque es que no le conviene, porque él está tumbando su ego. A lo que hacen su voluntad, la gracia no le conviene. Está tumbando su ego, está tumbando la vanagloria. Jesús Ay, Dios es mío. el hombre que tumba esa altivez, esa arrogancia en ti. La gracia es la que tumba la vanagloria. Escucha eso. Y por eso hay gente que no predica de la gracia, porque la gracia es te que corta. la gracia lo va a cortar. Por eso dice, la Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo. ¿Y qué hace una espada de doble filo? Dime si Jesús no se lo demostró una vez más allá en la cruz. Ay. En este que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Ese no, era un ladrón. Entonces, ¿cómo un ladrón le está pidiendo a alguien que va a morir que lo salve? Que lo salve. Es que yo no sé si alguien, Ángel, ¿qué es lo que te está pasando hoy? Y que el error de la gente, que la gente dice, mira, voy a reprender bueno, pastores, líderes y miembros de muchas iglesias, lo voy a reprender ahora, aunque tenga problemas. La gente se está acostumbrando a predicar de un Dios que murió, pero no de un Dios que se levantó. Ay. Entonces, ahora están predicando de un Dios muerto. Yo no creo en ese Dios muerto, yo creo en un Dios vivo. En un Dios que hoy en día está de pie, profeta. En un Dios que ahora mismo tú dices, fulano es sana en el nombre de Jesús, y por la autoridad que puso en nosotros, esa persona es sana. Sino que nosotros queremos estar diciendo, eres sana en el nombre de Jesús. No es que eres sana, es que ya la enfermedad en ti no está. Ya. Porque él la llevó. Y Jesús la llevó ahí en la cruz, en su herida. Cada golpe, cada látigo, cada golpe que le dieron, bebiendo vinagre y todo eso que él pasó, él llevó tu dolencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué que nos sentimos tan preocupados? Él da la vida y la quita. Esto está serio aquí. Mira, los resguardos tuyos no te hacen a ti durar más o durar menos en la tierra. Dios mío. Ay, ¿cómo así, Ángel? Yo no sé si Ay, Dios mío. lo mismo, ¿En qué lío que Ángel se está metiendo? los mismos resguardos que te ponen a ti tienen que someterse a la autoridad de Cristo. Ay. Yo no quiero meter en problema con esto, pero el resguardo no muere cuando ellos digan. El resguardo. Para los que quieren tener amuleto en su casa. Que la gente dice que me voy a poner un resguardo de que para morir de que tal fecha. Y tú vas a morir la fecha que diga Dios, aunque tenga 70 resguardos. Ay, Dios mío. O sea que tu enfermedad, el médico dijo que tiene que durar 3 años y luego muere. Pero Jesús dice que Él da vida. Y cuando nosotros entendemos eso, el manto de sanidad camina con nosotros. O sea, y hay gente que dice que no, porque hay alguien que puede operar en sanidad y milagro y otros no. Todos podemos operar. Porque el Espíritu de Dios es el que sana. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Hay unos que tienen el don, pero escucha esto. Si tú andas con el Espíritu de Dios, porque la Biblia dice, Él mora con nosotros. Y está ¿dónde? En nosotros. Escucha esto. Dios es el que sana, escuchen, el Espíritu de Dios es el que sana. Si Ángel anda con el Espíritu de Dios, él está libre, porque dice la Biblia que hay libertad. Ahora, aunque usted no tenga el don, si usted anda con el Espíritu de Dios, si hay alguien que está en una necesidad de sanidad en ese momento, se va a manifestar la sanidad, porque es que él anda con el Espíritu que sana. ¿Y sabe por qué la gente no puede hacerlo, Giselle? Hay gente que no puede hacerlo porque ellos operan más en el don que en el Espíritu. Cuando tú entiendes que no es por el don, sino que es por la gracia, por el Espíritu de Dios, tú no tienes que decir yo no tengo el don, sino que el mismo Espíritu se pone a tu disposición y lo hace. Ay, Dios mío. O sea, cuando tú entiendes que Él es que lo hace, tú no tienes rivalidad, tú no tienes estancamiento. No hay nada de eso. No, Él lo hace. Entonces, no hay competencia. ¿por qué hay gente que no lo hace? Porque la gente sabe que ellos no tienen el Espíritu de Dios y actúan más por el don que por el Espíritu. Ay, Dios mío. Ahora, ¿cómo así? Cuando no tienen la presencia de Dios es lo primordial. Claro. Y es por eso que hay muchos problemas hoy en la iglesia. Que otros profetizan y otros no. Otros danzan y el otro no. Si otra danza, yo me molesto. Y es porque ven que ellos operan en el don y el don no lo deja danzar, pero el Espíritu lo pone danzar. Por eso hay gente que de cualquier cosa se sienten mal. De cualquier cosa se enojan, de cualquier cosa plantan una herida en su corazón. Y es porque el Espíritu no habita, porque Giselle decía que cuando el Espíritu de Dios está en ti,
hay libertad. Entonces, ¿cuánta gente libre hay en la congregación hoy en día? Hay mucha gente que no han sido libres. Y no es que están endemoniadas. Ay, Es que ellos no han conocido que para caminar en estos caminos necesitamos el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice, así es. por eso la Biblia dice que cuando Jesús se va de la tierra, Él dice, yo no lo dejo solo. ¿Qué dijo? Ay, Ángel, ¿qué dijo? ¿tú estás aquí? Entonces, cuando Él dice que nos deja con su Espíritu, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, está diciendo que el Espíritu de Dios, cada vez que tú lo necesites, Él va a estar ahí. Entonces, como la gente no se santifica para eso, el Espíritu de Dios no está. Ay, Dios mío, escuchen Mira, eso. ahora que uno se está yendo, Esto se puso